Muy buenas noches a todas y todos. Un honor tener la posibilidad de poder cerrar el Congreso de Salud Integrativa. Esta charla se llama Eje intestino-músculo, efectos de la microbiota en la función muscular y cómo esta se afecta en tiempos de pandemia. Vamos a comenzar entonces. Lo primero, y que mucha gente me hace esta pregunta, es ¿por qué en realidad un kinesiólogo debe considerar la salud intestinal de sus consultantes o pacientes? La verdad es que es una gran pregunta porque un kinesiólogo se enfrenta a alguien que come y que ese comer va a condicionar su composición del cuerpo. Entonces, cuando tenemos nosotros un paciente que tiene una enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, hipertiroidismo, tiene algún tipo de cáncer, tiene alguna comorbilidad que la mayoría hoy en día las tiene, tenemos que saber también qué otros aspectos influencian esa condición, porque muchas veces el dolor incluso tiene más un origen desde la alimentación que desde lo físico propiamente tal, y esto es algo que nos hemos ido dando cuenta en los últimos años, en nuestra propia práctica clínica en Pranaquine. Entonces, este es el modelo de kinesiología integrativa que nosotros, en conjunto con la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa, de la cual yo soy presidente, hemos propuesto este modelo al Colegio de Kinesiólogos de Chile, en el cual nosotros dejamos claro en un esquema, básicamente, cómo es que nosotros contemplamos la salud de nuestros pacientes y en qué es lo que nosotros nos fijamos. Los kinesiólogos de por sí tenemos una formación bastante estructuralista, basada en el movimiento y en la disfunción de este mismo. Pero en realidad nosotros no estamos trabajando, no llega un movimiento a mi consulta, no llega una rodilla a mi consulta, no llega un lumbago a mi consulta, llega una persona. Y esa persona tiene emociones, esa persona se alimenta de una forma, esa persona toma fármacos, esa persona es sedentario, tiene actividad física, consume quizás algún tipo de droga, etc. O sea, son muchas las cosas que envuelven la biografía de una persona. Pero tenemos una triada fundamental dentro de la kinesiología integrativa, que es la triada estructural, bioquímico, emocional. Y esta triada va a hacer que nosotros experimentemos la energía de alguna u otra forma. Por ejemplo, les doy ejemplos para que se entienda. Cuando tú haces ejercicio y elongas tu cuerpo, tú sientes que tu cuerpo está liviano, tú sientes que tu cuerpo fluye fácilmente la energía por él. Se libera el dolor incluso al hacer este tipo de actividades. Cuando tú te alimentas de una u otra forma, vas a experimentar que hay alimentos que te dan más energía o alimentos que no te dan tanta energía, alimentos que incluso te inducen el sueño, alimentos que son muy difíciles de digerir y después de almorzar te tienes que pegar una siestecita, ¿bien? Entonces, todo eso se va a expresar, obviamente, a nivel energético. Y por último, lo emocional, que es algo que yo creo que es mucho más fácil de poder aterrizar. Las emociones, obviamente, cambian el comportamiento energético de una persona. Yo me puedo poner más eufórico, más para adentro, me puedo resguardar, puedo ponerme a llorar, o también puedo gritar, ¿no es cierto?, patalear, etcétera. Porque la energía finalmente viene a ser el comportamiento de cómo fluye todo por lo estructural, lo bioquímico y lo emocional. Pero la charla que yo les traigo hoy día se va a enfocar principalmente en el nivel bioquímico en primera instancia y después vamos a enlazar esto con el nivel estructural. Porque el nivel bioquímico en realidad involucra toda la fisiología y la bioquímica interna del cuerpo humano. Con esto estamos hablando de nutrición, tanto excesos como carencias, alergias como intolerancias, ¿bien? El metabolismo en sí del cuerpo humano, nuestro sistema endocrino y también nuestro sistema inmunológico. Todo eso está directamente influenciado por el nivel bioquímico y a su vez, todo esto, estos cuatro aspectos que les presento acá, que pertenecen a este cuerpo bioquímico, son modulados e influenciados directamente por lo que vamos a llamar microbiota intestinal. Microbiota intestinal.
Les hago ahora entonces una siguiente pregunta. ¿Has escuchado hablar de la microbiota? Veamos qué es lo que nos responde la gente, porque es algo que no se hablaba hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día está cada vez más en boga, ¿bien? Y es algo que de verdad nos debiese interesar demasiado. Así que si es que no lo conocen y están acá, increíble, porque vamos a tener la oportunidad de aprender, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Un 87% de los participantes sí ha escuchado hablar de la microbiota, sí la conoce, que bueno, estupendo, porque ya tienen punto a favor. Pero si no, no se preocupen porque lo vamos a develar a continuación. Para hablar de microbiota, se hace necesario hablar de bacterias. La microbiota antiguamente la conocíamos con otro término, que era la flora bacteriana, ¿ok? Esta microbiota entonces está conformada por bacterias. Y las bacterias tenemos que entender que son los principales precursores de la vida en el planeta. Se estima que tienen incluso más de 4.000 millones de años de historia, de existencia. Y si es que siempre han existido están en tanta abundancia en todos los ecosistemas del planeta, tanto ecosistemas externos como también ecosistemas internos, como dentro del cuerpo, nos hacemos la pregunta entonces, ¿serán importantes estas bacterias para el ser humano hoy en día? Y resulta que nos encontramos hoy en día en una situación de pandemia, una situación que ha aumentado la bacteriofobia, ¿no? Porque ya desde hace bastantes décadas, un par de décadas por lo menos, quizás más, se nos viene vendiendo un mercado bacteriofóbico necesario para la vida. Es decir, necesitas un jabón que mate el 99,9% de las bacterias, si no ese jabón no es bueno. Necesitas también desinfectar tu casa con cloro, necesitas tener también todos los tipos de cloro, clorogel, alcohol gel, necesitas también tener lisoform, necesitas, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto? Por favor, bañémonos en lisoform, llenos de mascarillas, de guantes, desinfectando todo, dejando los zapatos en la entrada de la casa, etcétera. Entonces, yo les quiero preguntar también a ustedes, ¿qué ha ocurrido en sus vidas hoy en día? ¿Qué ha ocurrido con esta toma de medidas antimicrobianas o antivirales? Y aquí marquen todas las que se manifiesten, ¿no? ¿Les aparece la votación? Sí, ahí están. Por favor, léanla con calma. Pueden apretar más de una, sin ningún problema, pero marquen la mayoría de lo que, de lo que sí les representa a ustedes. ¿Bien? Entonces tenemos las opciones de que han aumentado mis medidas de protección por temor al COVID, desinfecto más que antes, creo que el alcohol gel, el cloro y el isoform son indispensables. Mis medidas antimicrobianas siguen siendo quizás las mismas antes de que la pandemia y quizás también no he realizado cambios significativos. ¿Bien? Ahora, ese no he realizado cambios significativos no significa de que no hago nada, porque quizás antes de la pandemia tú también tenías muchos hábitos. ¿Bien? Pero vamos a ver qué se nos presenta. La mayoría desinfecta más que antes. Y también tenemos un gran porcentaje que dice de que todas estas medidas han aumentado por temor al COVID. ¿Bien? Y no es algo como inesperado, en realidad, porque es lógico que estemos aumentando estas medidas, pero estas medidas matan bacterias, ¿no? Y resulta que también tenemos un ecosistema en nuestro interior. Entonces, finalmente, acá nos empezamos a preguntar cuál será realmente el impacto de esto en nuestras vidas. Vamos a hablar entonces de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven dentro de nuestro tracto gastrointestinal, principalmente en nuestros intestinos. Y nuestro tracto gastrointestinal tiene aproximadamente 100 trillones de bacterias. Me voy a detener ahí un segundo. 100 trillones de bacterias. Suena mucho, pero a su vez no soy capaz de saber cuánto es
Entonces les voy a hacer un ejercicio para que ustedes se den cuenta cuántos son 100 trillones de bacterias. Imaginen que tomamos a toda la población de humanos del mundo, toda la población de humanos del mundo, y los convertimos en agua y los echamos en un vaso. Bien, entonces este vaso que tiene agua tiene a todos los humanos del planeta. Para ejemplificar las bacterias solo de una persona, necesitamos 1450 vasos iguales a este, con la misma cantidad de personas en su interior. Entonces, para que hagan una idea de la cantidad de bacterias que tiene solo una persona, supera 1400 veces la cantidad de humanos que hay sobre el planeta. Entonces, en realidad son, de verdad, que muchísimas, muchísimas, muchísimas bacterias cuando decimos 100 trillones. De estos 100 trillones, hablamos de más de 1000 especies. Y que si es que aislamos todas esas bacterias, estas pesan alrededor de 2 kilos. 2 kilos solo de bacterias, ¿bien? Y de todos ustedes que nos están viendo en este momento, compartimos 1/3 de estas bacterias porque son en común en nuestra especie humana. Pero 2/3 de esas bacterias son exclusivamente tuyas. Ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu pareja, ni tu hermano gemelo las tiene igual que tú, ¿bien? Porque esta microbiota intestinal es una huella digital también. Es una forma, ¿bien?, que tiene tu organismo, que ha tomado años en adaptarse para sobrevivir en base a lo que tú le has entregado y en el cómo tú has vivido finalmente, con una base genética también. Para que se hagan una idea, cada una célula del cuerpo humano tenemos 10 bacterias, pero esta relación no es de tamaño, sino que es de cantidad. Una célula puede ser del tamaño de mi habitación, 10 bacterias quizás son del tamaño de una moneda, ¿no? Algo muy pequeño. Y a su vez, estas bacterias tienen un ADN en su interior que va a interactuar con nuestra genética. Y para que se hagan una idea, cada un gen humano hay 360 genes bacterianos. Entonces, en realidad, cuando uno dice a esta persona se le gatilló un hipertiroidismo, se le gatilló un cáncer, se le gatilló un hipotiroidismo, tiene diabetes, o qué sé yo, que son enfermedades que también hay genes que las expresan, también entonces hay que empezar a pensar cómo está la genética de las bacterias que hacen de que mis genes finalmente se estén expresando de esa manera. La microbiota se forma desde que estamos en el vientre materno, ¿ok? Lo que come mi mamá también es capaz de influenciar la composición de mi microbiota inicial. Y por sobre todo, el método de parto también va a influenciar, si es que nazco por cesárea o nazco por parto vaginal, no va a ser lo mismo, que de hecho lo vamos a comentar un poco más adelante. Y una vez que estamos fuera del vientre materno, el mismo proceso de lactancia materna y de alimentación que tiene la madre va a estar modulando también la composición de la microbiota del bebé. Por eso que cuando tenemos el caso de un bebé que tiene algún tipo de intolerancia alimenticia, se le pide a la madre que también cambie su alimentación. ¿Ok? Entonces esta microbiota va desarrollándose a lo largo de la vida, se va modulando en base a nuestras experiencias, y se estima que aproximadamente cuando ya tenemos 3 años de edad, nuestra microbiota es bastante similar como la microbiota de un adulto. Porque a los 3 años, de hecho estoy justo yo en un proceso en que mi hija tiene 3 años, ella come lo mismo que comemos nosotros. El plato de comida de ella es bastante similar al nuestro, tiene actividad física regular, nos movemos con ella también. Entonces, la vida de ella interna, sus bacterias también obviamente van a estar ligadas con las bacterias nuestras porque duerme con nosotros, nos damos besos, ¿no es cierto? Compartimos un montón de utensilios y un montón de cosas, entonces las bacterias de ella se empiezan a modular y a parecer bastante también a las bacterias de los padres. Entonces, la microbiota intestinal de por sí va a tener 4 funciones principales, y tenemos que definir todo esto para después poder hablar del eje intestino-músculo. La primera función de la microbiota es una función metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a favorecer la digestión, la absorción y síntesis también de ciertos aminoácidos, vitaminas, ¿ya?, que son necesarios para nuestro organismo. ¿Bien? Y esa es la función tan importante a nivel de nutrición que nos otorga la microbiota. Porque, por ejemplo, mucho se habla de la vitamina B12 o de la vitamina K, que no es el potasio, ¿ok?, sino que la vitamina K, que es otra vitamina, que se llama K porque la fue descubierta por una persona, no me acuerdo si era alemán
que coagulation o coagulación se escribe con K, y es una vitamina importante para el proceso de coagulación. Esas vitaminas son secretadas como proceso metabólico propio de las bacterias. Entonces, si es que yo no tengo bacterias saludables, no voy a tener también la posibilidad de generar o de absorber naturalmente esas vitaminas, a no ser de que me inyecte una neurobionta, por ejemplo. La segunda función es una función de barrera, porque las bacterias secretan lo que va a ser el moco que va a cubrir el intestino. Y ese moco obviamente es una barrera que protege por un lado la piel del intestino y que ayuda a su vez de que todo pueda circular con facilidad. Bien, y esa barrera a su vez impide de que ciertas toxinas o microbios o sustancias dañinas pasen directamente hacia el interior de mi cuerpo. La tercera función que tienen las bacterias intestinales es de defensa, porque como son bacterias que están vivas, estas van a defender su territorio, ¿ok? Entonces, si es que llega un virus o si es que llega otro tipo de bacteria, van a haber bacterias que van a empezar a luchar contra ellos para impedir de que estos ingresen, ¿bien? Y la cuarta función que tienen las bacterias es, o la microbiota, es la función de movimiento. Y aquí voy con esto, que el epitelio o la piel interna de los intestinos está constantemente en recambio. Y las bacterias o microbiota están apoyando también a esta regeneración constante del tubo digestivo. También en ciertas ocasiones ayudan a que ciertas células también produzcan moco, ayudan a que las bacterias también estén sanas y tranquilas en su medio finalmente, ¿ya? Y este moco que se produce también tiene la posibilidad de degradar alimentos, como la saliva, por ejemplo, de la boca, que solo por estar ahí ya tiene una acción enzimática. El moco que está dentro de las paredes intestinales también tiene una acción enzimática y ayuda entonces a degradar ciertos alimentos. Pero ¿qué ocurre cuando nacemos por cesárea? Cuando nacemos por cesárea hay algo que no ocurre, que es que no pasamos por el parto, o sea, por el canal de parto, que es por la vagina de nuestra madre, que es algo sumamente importante de que ocurra, porque en ese momento el bebé se empapa de bacterias saludables para su organismo y para que su microbiota se proteja a largo plazo. Piensen de que el bebé prácticamente su sistema entérico o gastrointestinal es tierra virgen, prácticamente hay una microbiota pero muy primitiva. Entonces las primeras bacterias que lleguen a ese lugar van a llegar a colonizar y van a empezar a crecer como población, porque adentro del intestino hay humedad, hay un pH que va a propiciar de que estas bacterias crezcan. Pero si es que yo nazco por parto vaginal, el primer contacto que voy a tener son las bacterias que estén en el medio ambiente de un hospital. Y eso puede llevar a tener 5 veces más riesgo de desarrollar alergias en la vida, un riesgo triplicado de desarrollar trastornos del déficit atencional e hiperactividad. Hay un doble de riesgo de generar autismo, y cuando esté en edad adulta tengo 80% más de riesgo de padecer celiaquía o ser intolerante al gluten, un 50% más de riesgo de ser una persona con sobrepeso y un 70% más de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Entonces, como pueden ver, es bastante importante todas estas funciones que están teniendo estas bacterias, y espero que con esta charla nos vayamos de a poco amigando cada vez más con ellas, ¿no? Porque gracias a ellas es que vamos a obtener diversas vitaminas, gracias a ellas que vamos a digerir ciertas estructuras que no podemos digerir también. También estas bacterias producen lo que se llama, esta sigla que está acá, que es AGCC, significa ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son estructuras muy necesarias para nuestro organismo porque son también moduladores de la inflamación. Son sustancias antiinflamatorias por naturaleza. ¿Bien? Y a su vez, esta microbiota nos ayuda a controlar el almacenamiento de energía, porque la microbiota está también directamente ligada a la sensibilidad que tenemos con la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que se encarga de tomar la glucosa, que es energía, y meterla dentro del músculo para que éste pueda funcionar. Entonces, la microbiota se distribuye de esta forma, ¿no? Tenemos ciertas bacterias en el estómago, que no son muchas, pero igual no dejan de ser, ¿bien? Porque tenemos un pH muy bajo. Luego tenemos otras bacterias en el intestino delgado, y donde más bacterias tenemos es en el intestino grueso o colon. ¿Por qué? Porque el pH que tiene el colon es un pH 7, que es el pH óptimo. Bien, entonces en ese lugar es donde más bacterias van a proliferar también. Y por otro lado, lo que tenemos acá en la tabla B
vemos que hay muchas influencias que recibe nuestra microbiota para modularse. La genética, la localización geográfica, es decir, no es la misma microbiota incluso de alguien que vive en Viña del Mar o alguien que vive en los Andes, ¿bien? Porque uno está más en un ambiente más seco y otro en un ambiente más húmedo. Y es algo que estamos en la misma región. Imagínate los que ocurre con los que están en la Antártida, con los que están en la selva amazónica, con los que viven en África, con los que viven en zonas desérticas, todo va a cambiar. El modo de nacimiento, como lo comenté recién, influencia directamente la microbiota. La dieta que yo tenga va a influenciar directamente la microbiota. Cuánto jugo gástrico secreto, el pH que éste tenga, la cantidad de enzimas que tenga. Si es que a su vez también tengo ciertos anticuerpos dentro de la microbiota que hagan de que yo no pueda generar la acción de ciertas bacterias, de ciertos nutrientes, también va a influenciarnos. La motilidad gástrica, nuestra edad, porque la microbiota también va cambiando con la edad. Y obviamente acá algo muy importante que me voy a detener un segundo, que es el uso de antibióticos, pero no solo antibióticos. El uso de cualquier pastilla creada en un laboratorio va a matar bacterias. A no ser que sea un probiótico, porque probiótico significa bacterias en una capsulita, ¿bien? O en realidad también hay alimentos que son probióticos, como el chucrut, el kéfir, ¿no es cierto?, el tempe, el miso, etc. Pero un probiótico es el que se escapa de la regla. El resto, la mayoría de los medicamentos alópatas van a tener un efecto, un impacto negativo en la microbiota, sobre todo, por ejemplo, los antibióticos. Y por último, hablar de que el estrés también va a modular la microbiota y el ejercicio, que vamos a hablar harto de eso en lo que viene, también es un modulador importantísimo de la microbiota. Entonces esto está súper, hiper investigado. Por ejemplo, existen muchos ejes. Eje significa vínculo, ¿ok? Entonces hay muchos vínculos directos de la microbiota con los órganos y que finalmente esto hace de que se expresen ciertas enfermedades. Voy a dar una pequeña síntesis. Por ejemplo, el eje microbiota intestinal, MI significa microbiota intestinal. El eje de la microbiota con el cerebro está dado porque la microbiota, ciertos neurotransmisores y hormonas, parte de todo nuestro sistema intestinal está inervado por un nervio, que es el nervio vago, y el nervio vago está en directa comunicación con nuestro cerebro. Y ya hay muchos estudios que relacionan que cuando la microbiota está enferma, ocurre un fenómeno que se llama sensibilización central en el cerebro, y eso hace que aparezca la fibromialgia y que no se pueda modular bien el dolor. Y nos encontramos frente a una persona que está experimentando mucho dolor en su cuerpo, dolor difuso, dolor crónico. ¿Bien? Ahora, el eje de la microbiota con los riñones también se puede observar, por ejemplo, porque cuando hay muchas inmunoglobulinas tipo A, esta inmunoglobulina, cuando pasa el torrente sanguíneo, puede afectar de forma negativa a los riñones, ¿bien? Y los riñones pueden generar un problema que es un tipo de glomerulonefritis ya secundaria a aumentos de inmunoglobulina A. Ahí vemos una relación también directa. Por otro lado, cuando bien y pasa ciertas proteínas inflamatorias o si estas se activan mecanismos inmunológicos de inflamación en mi cuerpo, mi sistema cardiovascular también se va a ver afectado y esto va a ir en desmedro de poder sacar después los nutrientes del sistema intestinal, que lo hace también el mismo sistema cardiovascular. Ya lo ha dicho también la medicina china y el Ayurveda, la relación que existe entre el intestino y el pulmón. Y existe un eje de microbiota entre intestino y pulmón. De hecho, alguien que tiene disbiosis intestinal o alteraciones en la microbiota intestinal es probable que también lo tenga a nivel pulmonar. Peor aún si es que esa persona también fuma, por ejemplo. ¿Bien? Tenemos otro eje que tiene que ver con el sistema endocrino, que en realidad hay muchas sustancias, metabolitos, hormonas que se secretan, que se absorben a nivel intestinal, que son producidos por estas bacterias, que van a influenciar directamente el funcionamiento de mi sistema endocrino, haciendo de que la tiroides funcione bien, haciendo de que también mis órganos reproductores funcionen bien, haciendo de que la hipófisis, neurohipófisis, adenohipófisis, hipotálamo, etcétera, que todo eso se regule y funcione bien. Y por último, el eje, obviamente, que nos convoca hoy en día, que es el eje de la microbiota con el músculo, que está muy en boga porque se viene descubriendo, es como lo último que se ha venido descubriendo mucho que se está hablando de esto. Entonces, finalmente, las bacterias, ¿qué son? ¿Son amigas o son
enemigas. Esta fue la disputa que llevaron por mucho tiempo Luis Pasteur con Claude Bernard. Estamos hablando de 1850 aproximadamente. Luis Pasteur era el de la teoría antibacteriana quien creó la penicilina. Bien, él lo que hizo fue darse cuenta de que cuando habían infecciones, en esas infecciones había gran cantidad de bacterias, y si es que uno aplicaba un antibiótico, la infección desaparecía, y claro, era bastante válido, ¿no es cierto? Pero no se tenía en consideración un efecto positivo de las bacterias en ese momento. Pero Claude Bernard se preguntaba, él entendía lo que decía Luis Pasteur, y él decía, sí, ok, hay bacterias, pero las bacterias necesitan un medio ambiente para desarrollarse. Entonces no se trata de la bacteria, sino que se trata del medio ambiente donde está esa bacteria, que tiene las condiciones óptimas para que esa bacteria prolifere. Y esa es la teoría del terreno, que finalmente el problema no es la bacteria, sino que el problema es el terreno que hace propicio que la bacteria prolifere. Entonces yo también les pregunto a ustedes, ¿cómo está mi terreno? ¿Cómo estaré yo por dentro? ¿No? ¿Seré un terreno fértil? ¿O quizás este terreno no está muy bien? ¿Bien? Vamos a ir haciendo de a poco una introspección a medida que esto avanza. El mayor problema cuando la cantidad de bacterias patógenas, que se les vamos a llamar patobióticos, ¿bien? Eh, es mayor que las bacterias simbióticas, o que las bacterias saludables, ¿bien? Entramos en un proceso que nuestro cuerpo entra en alerta. Y a ese proceso y a una cascada de eventos que van a suceder a continuación, que ya se los vamos a explicar, a ese proceso se le llama disbiosis. Entonces la disbiosis es una alteración de la cantidad en la población de bacterias hostiles dentro de mi sistema gastrointestinal. Cuando hay muchas bacterias malas, obviamente mi cuerpo va a reaccionar y va a hacer procesos desesperados por corregir esto, y eso por lo general va acompañado de procesos inflamatorios bastante grandes. Entonces, si analizamos hoy en día en qué estamos como mundo, ¿ok? Como mundo, vamos a ver de que todas las enfermedades infecciosas han bajado, porque empezamos a utilizar la penicilina, ¿no? Empezamos a utilizar bastante de los antibióticos, y hay toda una industria detrás de eso. Entonces ha bajado la papera, ha bajado la tuberculosis, ha bajado la hepatitis, ¿no es cierto? Han bajado la fiebre reumática, muchas enfermedades que tienen que ver con lo infeccioso. Pero por el contrario, en contraste de esto mismo, han aumentado todas las enfermedades inmunológicas. Y cada vez vemos más gente con enfermedad de Crohn, con esclerosis múltiple, con diabetes tipo 1, con asma, con lupus eritematoso sistémico y otras más. Entonces, cuando las enfermedades inmunológicas van tan en aumento mientras todas las infecciosas van tan en declive, obviamente nos cuestionamos qué pasa con las bacterias y el sistema inmunológico. Algo tiene que haber ahí. Y la verdad es que también hoy en día no solamente matamos bacterias con antibióticos, sino que hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que van a afectar de forma negativa a nuestro organismo. Todo esto que ustedes ven acá son sustancias manufacturadas por el hombre que lamentablemente tienen un impacto negativo en nuestra microbiota. A estas sustancias les llamamos xenobióticos, y muchas de ellas son persistentes en su eliminación, ¿ya? Y también algunas de ellas, como por ejemplo el BPA, que el BPA es el químico del plástico. No sé si ustedes han visto que estas botellas dicen BPA free o libres de BPA. El BPA es un químico que actúa como un disruptor endocrino, es decir, cuando ingresa a mi cuerpo se comporta como si fuese una hormona. Y para que ustedes sepan también, el BPA se comporta como si fuese estrógeno, porque su forma química es muy similar a la del estrógeno. Y de ahí que muchas mujeres pueden entonces tener alguna alteración secundaria en su menstruación u otros problemas más. Entonces, la disbiosis finalmente es un proceso acompañado de inflamación en los intestinos, en donde se pierde este moco, ¿ok? Y las bacterias empiezan a corroer y de a poco empiezan a romper las uniones que hay entre las células intestinales. Y lamentablemente la barrera intestinal solo tiene una célula de grosor, aunque usted no lo crea. La barrera intestinal tiene una célula de grosor. Basta que esto se inflame un poco y que las bacterias se acumulen en el espacio entre una célula y otra y van a empezar a romper, a romper, a romper, y va a llegar a un punto que el intestino dañado va a volverse una estructura permeable.
Y en esta permeabilidad van a empezar a pasar diferentes estructuras directamente a la sangre que no han sido absorbidas por nuestras células del sistema digestivo. ¿Y qué pasa acá? Van a pasar virus, hablando de pandemia, si tengo disbiosis y tengo el virus a nivel intestinal va a pasar más fácil. También van a pasar bacterias, también van a pasar parásitos, también pueden pasar sustancias proinflamatorias, macromoléculas proinflamatorias como el gluten, como por ejemplo la caseína, que es la proteína del suero de leche. Entonces, el cuerpo va a entrar en una inflamación en ese momento y en una cascada que va a llevar finalmente a que todo tu organismo presente una inflamación sistémica. ¿Ok? Entonces, este es el primer eslabón en la falla de todos los ejes o de todos los vínculos con todos los órganos que fuimos hablando hace un momento. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta esta disbiosis? Diarrea, o a veces estreñimiento, flatulencia, sabor desagradable en la boca, eructos, dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida del apetito y también náuseas. Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿has presentado alguno de estos síntomas dentro del periodo de pandemia? Aprieta todas las que te sean, todas las que te representen, ¿ok? Vayan marcando entonces a continuación para ir viendo en unos instantes qué es lo que ustedes han ido experimentando, pero estamos hablando dentro del periodo de pandemia, ¿ok? Quizás hay alguno que no puso nada, o sea, quizás hay un ítem que nos sale en blanco, quién sabe, vamos a verlo, ¿bien? Vamos a esperar un par de minutos más. Segundos en realidad. Bien, vamos a ir a ver los resultados. Miren, un 70% de ustedes ha presentado distensión abdominal, que es lo más marcado. Le sigue el dolor abdominal, luego le sigue, no, perdón, le seguían las flatulencias, después el dolor abdominal, la diarrea con los eructos y, bueno, finalmente tenemos todo. Todos han presentado todos estos síntomas y esos síntomas nos dan finalmente un signo de alarma, que ya los podemos después de a poco con lo que avance esta presentación ir vinculando a otras cosas más. Pero para que ustedes sepan, la disbiosis está vinculada a todas estas enfermedades: obesidad, diabetes tipo 2, los pacientes críticos, por ejemplo, la gente que hoy en día está en una UCI, su microbiota también está jugando un rol muy importante. Encontramos disbiosis intestinal con colon irritable, en enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, en cáncer colorectal, úlceras, alergias, artritis, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple. Como pueden ver, hay muchas enfermedades relacionadas a una disbiosis intestinal. Entonces, en realidad, tenemos que empezar a ocuparnos, no basta con preocuparnos, tenemos que empezar a ocuparnos de ir de a poco restableciendo esta microbiota. ¿Cómo? Higiene horaria, bien, que ya se los comentaré, un descanso adecuado, comida saludable y también actividad física. Todo eso es fundamental. ¿Por qué? Porque está relacionado la gravedad de COVID con la microbiota. ¿Ok? Más del 40% de los pacientes con COVID-19 tienen síntomas gastrointestinales, que muchos de ustedes también los nombraron recién. Hay virus en muestras fecales de pacientes COVID-19 y el receptor por donde entra el virus, que es el receptor de la enzima convertidora angiotensina, también lo tenemos en las células gastrointestinales. No solamente ese receptor está en los pulmones, ese receptor también está en las células gastrointestinales. Entonces, si mi microbiota no está bien, voy a tener más cantidad de ese receptor. Entonces, hablando de la severidad del COVID-19 con la microbiota, vamos a entender entonces que esto que está acá en rojo es el receptor para que ingrese el virus a mi sistema. Estas son las células intestinales y por encima tengo el lumen intestinal, que es por donde pasa el alimento y donde se forman las heces. Por debajo de la célula intestinal ya tengo el paso al sistema, a la sangre. Entonces,
nosotros normalmente sí tenemos este receptor, ¿vale? Pero no en tantas cantidades como una persona que tiene más presencia de bacterias patógenas. Alguien que tiene bacterias patógenas va a tener muchos más receptores por donde el virus va a poder ingresar a mi cuerpo. Entonces, a mayor severidad y carga viral, vamos a encontrar más bacterias que aumentan la inflamación y favorecen la expresión de este receptor. Va a ser más fácil entonces que este virus ingrese a mi sistema, por lo tanto puedo llegar a una carga viral quizás más alta, y van a haber menos bacterias antiinflamatorias que van a liberar sustancias antiinflamatorias como el butirato, que es uno de los ácidos grasos de cadena corta más importantes. Por lo tanto, si es que comemos bien, ¿vale? Es probable que tenga entonces, y si es que tengo también estilos de vida saludable, es probable que tenga una microbiota sana. Y una microbiota sana me va a llevar a una menor inflamación. Y una menor inflamación voy a tener entonces una mejor resistencia al COVID. No quiere decir que no te contagies, ¿vale? Quiere decir de que estás mejor preparado para afrontar este COVID, ¿ok? Porque si tu microbiota está bien, tu cascada de inflamación va a ser menor, ¿ok? Indudablemente. Y no olvidemos que existe un eje microbiota-pulmón, ¿ok? Tenemos que estar también pendientes de eso, porque este receptor por donde ingresa, también lo tenemos en los pulmones, y está mucho más presente en un fumador de cigarrillo que en alguien que no fuma cigarrillo, ¿ok? Entonces, también tenemos el concepto de disbiosis pulmonar, ¿vale? También tenemos el concepto de disbiosis pulmonar. Por eso que es muy importante controlar el cigarro en esta época, sobre todo si es que tengo antecedentes de cáncer, de hipertiroidismo, de diabetes, de lo que sea, porque si es que tengo esas enfermedades crónicas no transmisibles, sí o sí es muy probable que tengas una disbiosis intestinal. Y si es que a su vez fumo, la disbiosis pulmonar también no te la va a quitar nadie. Entonces hay que empezar a hacerse cargo de eso también. Entonces, ¿qué ha dicho hoy en día la Organización Mundial de la Salud? Ellos lanzaron un hashtag BeActive, que es un programa finalmente que está promoviendo que estemos sanos, pero en nuestra casa, ¿no? Esta imagen que vemos acá es la cotidianidad finalmente acá en mi casa, mi pareja también haciendo ejercicio y la Emilia, mi hija, encima. Cuesta quizás, pero no por eso tenemos que obviarlo, ¿bien? Entonces, la pregunta que yo les tengo también es, ¿estás realizando actividad física en esta pandemia? No la tengo como votación, pero sí los llevo a que hagan esta introspección, ¿no? Que empiecen ustedes también a tomar en consideración si es que estoy o no haciendo actividad física en esta pandemia. ¿Qué es lo que nos dice la OMS? Bebés menores de 1 año tienen que también tener actividad física. En este caso, se recomienda que esté al menos 30 minutos al día boca abajo. Esos 30 minutos pueden ser parcelados a lo largo del día, siempre mientras el bebé esté despierto y bajo la supervisión de un adulto. En niños menores de 5 años, el ideal es tener al menos 180 minutos al día de actividad física. Y en niños de 3 a 4 años, dedicar al menos 60 minutos de ese tiempo a actividad intensa, moderada o alta. Así que los papás ahí, ojo, porque hay que empezar a cranearse, ¿bien? Niños adolescentes de 5 a 17 años, se estima que ojalá 3 veces a la semana hagan ejercicio durante 60 minutos, ¿bien? Con eso pueden estar modulando la microbiota de mejor manera. Y mayores a 18 años, idealmente que a la semana tengan 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad, pero el tema es, ¿lo estamos haciendo o no? ¿Vale? Porque es importante que lo hagamos. Entonces, la microbiota ya está estudiado que va a modificar la composición el ejercicio va a modificar la composición de la microbiota en gente que tanto es delgada como también es obesa, ¿vale? Y al parecer, lo que nos dice la evidencia es que los cambios producidos por la microbiota, que son inducidos por el ejercicio, están directamente relacionados al estado de la obesidad. A mayor obesidad, mayor cambio. Entonces aquí esto es bastante favorable porque nos damos cuenta que nuestro cuerpo sí tiene la posibilidad de revertir cualquier proceso, ¿ok? Ya lo hablamos también el día lunes en la charla de la doctora Berenice Riquelme, que en realidad alguien que tiene años de inflamación crónica sí
puede salir de eso. Alguien que tiene muchas comorbilidades, sí, también puede salir de eso. ¿Bien? Entonces, muy interesante darnos cuenta de que una persona obesa también va a sufrir cambios positivos de inmediato. Lo siguiente, la actividad física aumenta drásticamente la producción de ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta son los antiinflamatorios, ¿bien? Y este cambio es paralelo también con los genes bacterianos. Por otro lado, los cambios en la microbiota inducidas por el ejercicio, al menos de 6 semanas de intensidad moderada, son independientes de la dieta. Es decir, alguien que no se está preocupando de su alimentación, pero sí está haciendo mucha actividad física, igual está modulando su microbiota. Pero si esa persona vuelve al sedentarismo, los cambios se revierten. ¿Ok? Y hay un paper muy interesante que les traigo hoy día que es de medicina neuromuscular integrativa. Yo lo vi y flipé con esto. Fue algo que me llamó mucho la atención, publicado en mayo del 2019. Como ya también se está vinculando, ¿no es cierto?, esta disbiosis intestinal a alteraciones, pero que ya tienen que ver con cómo nosotros estamos modulando. Entonces, cuando hay disbiosis, vamos a un no fuese es el caso y tengo una microbiota saludable, nuestra balanza va a estar inclinada a una homeostasis del sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, también podemos asociar esto a la expresión de ciertas condiciones, porque la gente que tiene disbiosis intestinal, ya sabemos que es muy propensa a tener obesidad, dislipidemia, diabetes, y alguien que tiene obesidad, diabetes y dislipidemia va a estar consumiendo medicamentos para eso, como el uso de estatinas para controlar el colesterol con la dislipidemia, o el uso de metformina para controlar la diabetes. El problema es que, por ejemplo, la metformina también está linkeada a un déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, y la B12 también sabemos que es muy importante para el funcionamiento neurológico y muscular. Entonces eso nos puede llevar a una neuropatía. De hecho, los diabéticos también sufren de neuropatía. Por otro lado, alguien que lleva un estilo de vida insalubre, es muy probable que sufra de reflujo gastroesofágico. Y el reflujo y la acidez son un síntoma clave para saber de qué hay disbiosis. La solución no es tomarte un omeprazol o algún similar, ¿no? La solución acá es darte cuenta qué es lo que te está generando ese problema. Porque cuando yo sufro de esto que está acá, esta sigla significa reflujo gastroesofágico en inglés, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Toma inhibidores de la bomba de protones, y ese inhibidor de la bomba de protones también se relaciona a una deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Entonces, sí o sí vamos a empezar a presentar neuropatías y vamos a empezar a presentar también posibles alteraciones que tienen que ver con el dolor. Entonces, ¿qué nos dice finalmente la evidencia científica de este eje? Y aquí les traigo harta evidencia científica. Primero, a nivel intestinal, con toda esta microbiota, se produce y se absorbe una sustancia que se llama triptófano. Este triptófano, por ejemplo, lo encontramos en cochayuyo, en las lentejas, en el garbanzo, en el cacao, en los pistachos, ¿vale? Este triptófano, cuando yo lo absorbo dentro de mi cuerpo, va a estimular unos receptores, unas vías metabólicas que promueven a que se genere músculo nuevo finalmente. Entonces ya tengo un linkeo de lo que absorbo a nivel intestinal con la función muscular. Por otro lado, la microbiota es capaz de sintetizar estos aminoácidos como el triptófano, el cual es el principal sustrato para la formación y crecimiento de las proteínas del tejido muscular. Es decir, este triptófano es altamente necesario a nivel muscular. Y a nivel neurológico, el triptófano es un precursor de la formación de serotonina y melatonina, que son la hormona de la felicidad y también la del sueño. Entonces, también por ese lado, a nivel neurológico, también hay bastante evidencia al respecto. ¿Qué más nos dice la ciencia? Una microbiota saludable puede producir cantidades considerables que sirven estas sustancias. La vitamina B12 es sintetizada por ciertas bacterias que están acá anotadas, y esta vitamina tiene un efecto anabolizante muscular, o sea, ayuda a que nuestros músculos crezcan y puede prevenir que exista daño finalmente. Lo que quiere decir acá, estrés oxidativo secundario, daño endotelial, es que esta vitamina B12 va a proteger las células del daño que puede conllevar el sobreentrenamiento.
¿ok? Y por otro lado, el mediador más estudiado de la microbiota, que tiene influencia en el sistema músculo-esquelético, son los ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Como el butirato, el propionato o el acetato, los cuales tienen como objetivo final, como tejido diana, las mitocondrias del músculo esquelético. Estos ácidos grasos de cadena corta producidos en esta microbiota intestinal, cuando entran a los músculos, van a activar receptores que se encargan de que se generen más mitocondrias, por lo tanto voy a tener más energía, voy a tener más fuerza, voy a tener más posibilidades, más ganas de moverme. Y la baja presencia de estos ácidos grasos de cadena corta está estrechamente vinculada con la inflamación subclínica y la resistencia anabólica. Y la resistencia anabólica es lo que finalmente nos lleva a la sarcopenia, lo que nos lleva a la atrofia muscular. ¿Bien? Es como lo negativo a lo que podíamos ir, el camino malo. Entonces la resistencia anabólica que está acá abajo, derivada de una baja presencia de ácidos grasos de cadena corta, sumado al sedentarismo, es el moderador principal de la atrofia del músculo esquelético inducida por la edad. Y por último, dentro de los ácidos grasos de cadena corta, destaca el butirato, que se los he nombrado en más de una ocasión hoy día, que es un metabolismo responsable de la activación de las vías de regulación que van a aumentar la producción de ATP. Ya hablamos que tenía que ver con las mitocondrias, ¿no? Entonces por eso es que aumenta la producción de ATP, que es la energía, el combustible rápido de nuestros músculos, y mejora la eficiencia metabólica también de las fibras musculares, por lo tanto nos vuelve más eficiente en la performance del ejercicio. Entonces, este es el eje microbiota músculo. Aquí está. Esto es finalmente lo que les quería presentar hoy día. Miren, cuando tenemos un estilo de vida y una dieta saludable, la microbiota va a estar en homeostasis. Entonces, ¿qué hay acá? Hay mayor biodiversidad, ¿ok? O sea, tengo más familias de bacterias que están todas encargadas de algo, es como que se dividen la pega. Y aparte de esto, vamos a tener más familias positivas, como los bacteroidetes, por ejemplo, que son bacterias necesarias, y menor cantidad de los firmicutes, que son las bacterias que no queremos, ¿ok? La familia bacteriana que no queremos. Por lo tanto, vamos a estar en homeostasis, vamos a estar secretando gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta, eso quiere decir esta sigla que está acá, quiere decir Short Chain Fatty Acid, ácidos grasos de cadena corta, y todo esto hace de que haya una buena producción de moco intestinal por estas bacterias. Por lo tanto, tengo esta barrera, tengo este colchoncito que impide, ¿no es cierto?, el ingreso de lo patógeno. Entonces, al interior del sistema, el sistema inmunológico va a estar tranquilo, va a estar comandando ciertos procesos antiinflamatorios, porque finalmente igual el intestino es como que siempre estuviese inflamado, pero hay inflamación y inflamación, ¿no es cierto? La inflamación es una respuesta natural, ¿ok? No hay que tenerle miedo a la inflamación, ¿vale? Pero hay inflamación moderada, ¿no es cierto?, controlada, y hay inflamaciones ya más preocupantes que van acompañadas de procesos no muy saludables para nuestro organismo como repercusión. Entonces, cuando nuestra microbiota está saludable, los mecanismos que se activan, ¿vale? A nivel de sistema inmunológico y de coordinación interna del metabolismo, van a hacer de que mi músculo pueda tener una mejor síntesis proteica, o sea, voy a tener una mejor estructura muscular, una mejor síntesis de glicógeno para poder obtener energía, una mayor densidad capilar, o sea, tengo una mejor irrigación de sangre en los músculos, y a su vez tengo más cantidad de mitocondrias, por lo tanto, me voy a sentir bien, no me va a doler porque no hay alteración, mi músculo va a estar fuerte, voy a poder adaptarme fácilmente al entrenamiento y voy a tener un consumo de oxígeno óptimo, que ese es el VO2 max. Por el contrario, nos vamos ahora al otro escenario. Cuando no hago ejercicio, cuando no entreno y a su vez tengo una dieta que se basa en productos refinados, embutidos, de mala calidad, enlatados que quizás llevan muertos al interior quizás cuánto tiempo, ¿no? Mucho refinado, ¿vale? Y a su vez consumo antibióticos o mucho medicamento. Voy a tener más presencia entonces de las bacterias que no son tan saludables. Y por consecuencia, como estas bacterias compiten unas con otras, las bacterias que sí necesito van a estar en disminución. Esto va a llevar a una disbiosis, que es lo contrario de la homeostasis. Por lo tanto, el moco, como vemos acá, está mucho más delgado. Y es más fácil que
estas sustancias inflamatorias y las bacterias y las proteínas o macromoléculas inflamatorias atraviesen esta barrera y pasen a la sangre, obviamente ahí el sistema inmunológico se va a preocupar, ¿no? Ya no basta con un guardia, sino que ahora hay que traer a fuerzas especiales finalmente para combatir. Y eso va a llevar a una inflamación sistémica. Van a haber aumentos del lipopolisacárido, va a haber aumento de citoquinas proinflamatorias. Todo esto va a aumentar el estrés oxidativo, ¿vale? Va a haber una inflamación. Se van a gatillar las vías metabólicas que finalmente van a hacer de que mi músculo no tenga buena síntesis proteica, no tenga buena síntesis de glicógeno, ¿vale? Va a disminuir la densidad capilar porque recuerden que hay un eje intestino-corazón o intestino-sistema cardiovascular. Y esta densidad capilar es dependiente de ese eje. Cuando ese eje falla debido a que hay una inflamación sistémica, se hace más débil la eyección de sangre del corazón y a su vez esta sangre es más inoportuna en ir al lugar donde realmente debe ir. Entonces hay una menor densidad capilar y por lo tanto va a haber menos expresión de mitocondrias. Entonces, ¿cómo voy a sentir? Más cansado, fatigado. O sea, subo una escalera y me cansé, ¿vale? Voy a comprar caminando y me cansé de inmediato. Entonces me cuesta a su vez adaptarme al entrenamiento y voy a tener un menor consumo de oxígeno. Entonces, finalmente, este eje, tenemos bacterias que van a ser, este cuadro lo hice yo como resumen de este paper que está acá arriba, ¿vale? Porque estaba en inglés y se los traduje finalmente para que fuese más versátil. Lo pueden revisar igual porque está el paper ahí. Y estas bacterias que están acá a la izquierda, en algunos lugares sale, por ejemplo, muchas especies bacterianas, porque estas bacterias son necesarias, nosotros las necesitamos para generar estas estructuras, que son el folato, que tiene que ver con la biosíntesis de aminoácidos, síntesis de ADN y reparación muscular. La riboflavina, que es la vitamina B2, que aumenta la producción de energía, mejora la resistencia a la fatiga. La vitamina B12, que también la nombramos, que tiene que ver con la preservación de la fuerza a través de la preservación del estrés oxidativo inducido por el daño endotelial y reduce también el cansancio y la fatiga. La glicina y la betaína, que tienen que ver con la estimulación del anabolismo y la proliferación celular mediado por el IGF-1, es el factor de crecimiento similar a la insulina. El triptófano, que es importantísimo, ¿no? Que estimula el anabolismo y la proliferación celular mediado también por el receptor IGF-1. Los ácidos grasos de cadena corta, que son importantísimos, ¿bien? Que tienen que ver con una mejoría en la sensibilidad a la insulina, modulan la inflamación sistémica en todos los tejidos del cuerpo y ayuda a que haya más creación de mitocondrias y producción, por consecuencia, de energía. Y por último, las urolitinas, que ayudan a la preservación de la biogénesis mitocondrial del músculo esquelético y promoción del anabolismo muscular. Todas estas sustancias que están acá, todas estas sustancias que están acá son ultra, hiper, mega necesarias. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finalmente ya para ir cerrando esta charla? Primero, una higiene horaria. ¿A qué voy con esto? Que seamos capaces de dormirnos a cierta hora, de levantarnos a cierta hora, de tener horarios para las comidas, horarios para trabajar y horarios para el ocio y horarios para entrenar, ¿vale? Un descanso adecuado, un descanso, ojalá, en un horario adecuado, dormirse no a las 2 de la mañana, sino que ojalá tratar de dormirse antes de las 11. Quizás suena difícil para algunos, pero es lo más saludable, y está súper evidenciado que así es. La comida saludable, ¿vale? Que para eso les recomiendo una asesoría con una nutricionista, una médico indicada para que les asesore, porque todos somos personas individuales, todos tenemos una microbiota única, ya vimos que es una huella digital, por lo tanto el profesional más indicado acá va a ser un nutricionista o alguien que de verdad se dedique al área. Y por último el ejercicio, y ahí estamos los kinesiólogos, ¿no? Como para promover que en realidad es posible realizar un cambio en el estilo de vida. Entonces, algunos consejos en pandemia y con esto ya cierro. Primero, prioriza una alimentación integral, libre de refinados, procesados, químicos impronunciables, sucedáneos y alcohol. El alcohol mata las bacterias, buenas, malas, y deja la embarrada el alcohol. Entonces,
realidad si vas a beber alcohol, que sea por una situación muy puntual, pero no te bebas un pisco sour porque sí, una cerveza porque sí, o un vino porque sí. Está estudiado de que el vino sí tiene efectos positivos, sí, pero está estudiado ese efecto positivo como vasodilatador, solo en el sistema cardiovascular, pero a nivel bacteriano también está dañando ciertas estructuras, ¿vale? Segundo, incorpora alimentos fermentados, como el chucrut, la kombucha, kéfir y encurtidos, que los fermentados son alimentos ricos en bacterias saludables. Y por favor, todo esto que sea orgánico y ojalá hecho en casa. Ninguno que esté pasteurizado, mezclado con vinagre o con otro tipo de azúcares o sales, etc. Nunca es tarde para moverse, jamás es demasiado viejo también para comenzar a ejercitar el cuerpo. De hecho, nosotros en Planekine tenemos profesionales que hacen clases de yoga para adultos mayores, y ahí viene lo siguiente, que es ábrete a la experiencia de lo virtual. Hoy en día hay muchas asesorías y clases virtuales para mejorar tu salud en tu casa. O sea, en Instagram hay muchos live, hay mucha gente que hace clases por Zoom, hay mucho video en YouTube, etc. Y si sientes que no tienes las herramientas para hacer el cambio, asesórate entonces con un médico, nutricionista, kinesiólogo, psicólogo, ¿bien? O algún profesional indicado que te ayude a resolver tu condición. Entonces, finalmente, para finalizar, les quiero hacer esta pregunta. ¿Crees que es posible entonces realizar cambios en tu estilo de vida? A ver, después de esta charla, qué es lo que nos comentan, porque de esto en realidad depende bastante nuestra salud, ¿vale? Uy, qué rápidos en responder, ya estamos llegando casi a la totalidad de gente respondiendo. Bien, vamos a compartir los resultados. Muy feliz, el 91%, sí, de todas maneras, confía en esto. Me alegra mucho leerlo, ¿bien? Un 8% dice, es difícil, pero voy a intentarlo. Siempre se puede. Cada vez es más fácil. El conocimiento está cada vez más a puertas. Por lo tanto, confíen de que siempre se puede resolver. Y quien no lo cree, no hay problema, ¿bien? Porque la verdad es que en realidad la salud es una decisión propia. Pero les dejo un mensaje, que es, a terapia no va quien tiene problemas, porque problemas tiene todo el mundo. A terapia va quien quiere resolverlos. Muchas gracias por su atención.